Pues, a ver, imaginemos por un momento descubrir que esa casa de los sueños, la típica que mucha gente visualiza de ladrillo y cemento a la antigua usanza, pues podría terminar costando exactamente lo mismo que una opción prefabricada de alta tecnología. Ujú. Y devorando un año entero de vida, de paciencia y de salud mental por el camino, claro. Exacto. Porque hay una fantasía muy recurrente en nuestra sociedad, esto de comprar una parcela idílica y construir un hogar desde cero, diseñando cada rincón. Pero bueno, esa ilusión gigante suele chocar casi de inmediato con una decisión que es absolutamente paralizante. Ya, el gran dilema. A la hora de construir, ¿hay que ir por el camino tradicional de toda la vida o apostar por la vía prefabricada? Eso es. Y hoy vamos a hacer una inmersión profunda en todo este debate. Tenemos sobre la mesa unos apuntes fantásticos extraídos de Mundo Modular, una investigación de Juan Mique, la verdad, desmenuza este choque estructural con una claridad casi clínica. Y fíjate que la regla de oro para este análisis a fondo es vital dejarla clara desde ya. No estamos aquí para declarar un ganador absoluto y universal. No, no, para nada. La verdadera misión hoy es evitar que quien nos escuche cometa el mayor error posible en este sector, que es elegir un sistema de construcción que choque frontalmente con su realidad personal, con su ritmo de vida o con su cuenta bancaria. Totalmente, porque la tesis central que sobrevuela todo este documento de Mundo Modular es que no existe una opción superior por simple definición. La trampa está en los prejuicios. Claro, el típico «esto es mejor porque se ha hecho así toda la vida». Efectivamente. Se tiende a asociar ciertos métodos con una calidad inherente, pero la realidad de la ingeniería es muy distinta. A ver, la durabilidad, la solidez o el confort de una vivienda no residen en el sistema elegido de forma aislada, residen en la ejecución técnica. O sea que una mala ejecución arruina los mejores materiales del mundo. Exacto. Y al revés, una ejecución brillante, con atención al detalle, pues eleva cualquier método de construcción al máximo nivel. Pues mira, para enmarcar todo este debate se me ocurre una analogía que creo que encaja perfecto. Es como encargar un traje. Ujú. A ver. Por un lado, tienes la opción de ir a un sastre artesano, alguien que busca un traje a medida desde cero. Eliges cada hilo, el tipo de solapa, cómo cae la tela. Esa sería la construcción tradicional. Claro. El problema de ese sastre es que requiere meses de trabajo, decenas de pruebas, y el precio final pues casi siempre baila si a mitad de camino decides que, oye, quieres añadir un chaleco. Exactamente. Y por otro lado, la opción prefabricada sería como entrar en una boutique de alta costura y comprar un traje prediseñado de calidad premium. Sí, que requiere unos ajustes mínimos, te cogen el bajo y poco más, pero te lo llevas de la tienda casi listo para usar. Eso es. Y esa metáfora capta a la perfección la tensión constante que hay en este mundillo entre la personalización absoluta y la eficiencia garantizada. Y si llevamos ese concepto del traje a medida al mundo real de la construcción, pues desembocamos de lleno en el factor que realmente dicta el rumbo de cualquier proyecto arquitectónico, el elefante en la habitación. Ay, madre mía, el presupuesto, el dinero. Tenemos que hablar de la diferencia brutal entre el precio inicial que aparece en un catálogo y la realidad de los números finales. Sí, porque los datos de los apuntes son reveladores. Por un lado, las viviendas prefabricadas suelen usar como gran reclamo un precio base que resulta, bueno, tremendamente económico a simple vista. Pero claro, la investigación advierte que a la hora de la verdad, ese precio final puede acercarse muchísimo al de una construcción tradicional de ladrillo. Lógico, es que hay que sumar la preparación del terreno, los estudios geotécnicos, que si la cimentación, transportes especiales, las licencias del ayuntamiento, que no son baratas. Todo eso suma y sigue. Y la tradicional, en cambio, parte de un coste base mayor sobre el papel, pero ofrece una maleabilidad total desde el día 1. Y aquí es donde hay que diseccionar cómo operan las dinámicas de problemas en ambos modelos. Porque en el diseño tradicional, el gran enemigo documentado es el descontrol de presupuesto. Que ojo, no ocurre por arte de magia ni porque los constructores te quieran engañar, ¿eh? No, que va. Ocurre por la propia naturaleza de construir desde cero en una parcela abierta. Para empezar, el terreno es una caja de sorpresas. Haces un estudio y resulta que debajo de esa parcela perfecta hay roca viva. Buf, y de repente la excavación te cuesta 30.000 euros más de lo previsto, así, de un día para otro. Exacto. Y a eso súmale las fluctuaciones mensuales en el precio del acero, del cemento. Vamos, que el presupuesto inicial en la obra tradicional en muchos casos es apenas una sugerencia muy optimista. Claro, entonces el modelo prefabricado, como se construye dentro de una nave, teóricamente blinda el proyecto contra ese descontrol en la medida de lo posible, ¿no?
Teóricamente, sí, pero claro, introduce un riesgo de otra índole, que es la dependencia extrema de un único proveedor. Al encargar una casa modular, la inversión económica gigante de un hogar queda atada a la solvencia financiera de una sola fábrica. Claro, si esa empresa matriz tiene problemas de liquidez a mitad de tu ensamblaje. El impacto es catastrófico para quien compra, claro. Te quedas con media casa en un almacén ajeno. A ver, ahí me surge una hipótesis. Porque si al final del día, sumando cimentación, grúas y los típicos imprevistos, los precios de ambas opciones se acaban igualando bastante. Ujú. Esa asociación mental que todos tenemos de que prefabricado significa barato, tiene que venir de un componente puramente psicológico. O no sé, del estigma de los antiguos barracones de obra. ¿De dónde sale esta desconexión? A ver, hay un componente histórico innegable con las casas móviles del pasado, eso desde luego. Pero hoy en día, la raíz de esa desconexión está en la psicología del proceso. El descontrol de la obra tradicional se alimenta del sesgo de las pequeñas concesiones. Uy, a ver, explícame eso. Es lo que en el sector conocemos como el síndrome del ya que estamos. Quien construye a medida, camina por la obra y piensa, oye, ya que estamos haciendo la zanja, vamos a ampliar el porche un par de metros. Ah, claro. O ya que estamos alicatando el baño, pues pongamos un mármol un poquito mejor. Eso es. Y esos miles de pequeños sobrecostes emocionales que se deciden sobre la marcha son los que acaban disparando la cifra final en la obra tradicional. Es que cada visita a la obra es una tentación para abrir la cartera. Es inevitable. Así es. Y la construcción prefabricada extirpa esa tentación de raíz. El modelo industrial te exige cerrar absolutamente todo el diseño, vamos, hasta el color de los enchufes, antes de que el primer módulo entre en la línea de montaje. Claro, como físicamente no puedes ir a la fábrica un martes a pedir que te muevan una ventana medio metro porque la máquina ya está cortando el acero. Exacto, pues te evitas los sobrecostes por capricho. Por eso la percepción de que es más barato viene de que el precio que te comunican se respeta muchísimo más. Y eso da una sensación de seguridad financiera imbatible. Pero claro, esa tranquilidad financiera, ese blindaje del presupuesto en el modelo cerrado, tiene un coste oculto. Porque la única forma en que una fábrica puede garantizarte un precio fijo es controlando el reloj de forma obsesiva. Y eso nos empuja al choque frontal entre el tiempo y la creatividad. Los plazos analizados en los apuntes de Mundo Modular muestran una diferencia que no es grande, es abismal. Los números del sector son tajantes. Sí, la velocidad de lo prefabricado es que resulta casi incomprensible para la mentalidad tradicional. Estamos hablando de plazos totales de entre 4 y 8 meses. Es que en menos de un año tienes las llaves en la mano. Y por el contrario, levantar una estructura tradicional pues requiere de 10 a 18 meses. Y eso asumiendo que no haya contratiempos, que ya sabemos que rara vez ocurre. Claro, pero la balanza exige un sacrificio. Esa rapidez industrial te impone unas limitaciones de diseño muy severas. Para entender por qué ocurre esto, creo que hay que observar la física pura y dura de la construcción tradicional. ¿Por qué tarda un año y medio? Pues porque es un proceso secuencial y, sobre todo, expuesto a los elementos. Exacto. Dependes de que no llueva para echar el hormigón. Tienes que esperar semanas a que los forjados curen y se sequen bien. El fontanero tiene que esperar a que el albañil termine y el electricista al fontanero. Es una cadena. Si uno se retrasa, todo colapsa. En ese sentido, la obra tradicional es como tener un lienzo en blanco gigante en mitad del campo. Puedes pintar el diseño más extravagante del mundo, pero estás a la intemperie. Sí, llueve y se te estropea el trabajo, los materiales tardan en secar y la obra se eterniza. Y por el otro lado, la casa prefabricada sería como un libro de colorear por números de altísima calidad. El resultado sabes que está garantizado, va a ser impecable y rapidísimo porque las líneas están marcadas. Pero el pacto es inquebrantable, claro. No hay margen para salirse de las líneas. Si el diseño es un paisaje, no puedes dibujar un rascacielos de repente a mitad del proceso. Es una analogía que ilustra muy bien las limitaciones que imponen la logística. La velocidad esa de 4 a 8 meses de la prefabricada se consigue, según los apuntes, gracias al trabajo en paralelo, ¿no? Eso es clave. Mientras unas excavadoras están en tu parcela preparando el terreno y la cimentación, tu casa ya se está construyendo simultáneamente dentro de una nave industrial, protegida de la lluvia, a temperatura constante. Es genial. Pero luego, claro, esos módulos enormes tienen que viajar por carretera. Ay, amigo, ahí está el límite. Tienen que caber debajo de los puentes de las autopistas, pasar por los peajes, poder girar en las rotondas de los pueblos.
Claro, un camión estándar no puede llevar una habitación de 10 metros de ancho sin escolta policial y cortando carreteras, que tiene un coste astronómico. Esa logística de transporte es la que te impide tener salones diáfanos de dimensiones faraónicas sin pilares intermedios o techos con unas alturas irregulares muy exageradas. Quien elige prefabricado firma un contrato no escrito. Renuncia a la excentricidad arquitectónica a cambio de certidumbre vital. Certidumbre vital. Qué buen concepto. Hay que pensar en el desgaste emocional de gestionar una obra tradicional durante 18 meses. Es que cada semana de retraso por lluvias es otra semana más pagando un alquiler temporal, sumados ya a los primeros pagos de la nueva hipoteca. El tiempo tiene un peso financiero y psicológico brutal, pero, y aquí es donde nuestro instinto humano empieza a sospechar, cuando alguien escucha que una casa entera se fabrica en 6 meses, la mente reptiliana salta. Ya, la alerta de esto tiene que ser frágil. Exacto. Seguro que las paredes son de papel. Y esto nos abre el melón del mito de la durabilidad, el rendimiento térmico y el implacable juicio del mercado inmobiliario. Es probablemente el área donde la intuición popular choca de la forma más violenta con la ingeniería contemporánea. A ver, los datos de la inmersión profunda que hacemos hoy apuntan a una realidad técnica que es innegable. Ambos sistemas, si se ejecutan correctamente, ofrecen una calidad formidable. Pero hay un apunte fascinante sobre la tecnología modular moderna. Sí, el tema de la optimización de fábrica. Eso es. Resulta que estas viviendas salen de fábrica con un nivel superior de aislamiento. Hablamos de consumos energéticos drásticamente menores. Pero claro, observas el mercado inmobiliario y a la hora de tasar o vender, la casa tradicional de ladrillo sigue alcanzando precios más altos. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero es el reflejo perfecto de un sector que está en plena transición. Para entender la superioridad energética de una prefabricada, hay que mirar cómo se hace. En una obra exterior tradicional, los operarios cortan los paneles de aislamiento a mano. Bajo el sol o con viento. Exacto. E intentando encajarlos entre ladrillos que son irregulares por naturaleza. Es facilísimo que queden pequeños huecos, y en una construcción tradicional mal ejecutada, esos huecos generan los temidos puentes térmicos. Espera, vamos a hacer una pausa ahí para quien no domine la jerga del sector. Un puente térmico es, básicamente, una vía de escape invisible, ¿no? Sería como salir a una tormenta de nieve con un abrigo carísimo, pero con la cremallera mal abrochada. Es una descripción impecable. Da igual lo bueno que sea el abrigo, el calor se te va a escapar por esa rendija de la cremallera. Pues un puente térmico es exactamente eso, una discontinuidad en el aislamiento. Y en una obra manual son muy frecuentes. Ya, tiene sentido. En contraposición, en una fábrica de casas modulares, tienes máquinas de control numérico cortando los materiales con precisión láser. El ensamblaje se hace en un entorno milimétricamente controlado. No hay cremalleras abiertas. Vamos, que el resultado es una hermeticidad que te reduce la factura de la luz a mínimos históricos. Efectivamente. Entonces, a ver, si la ingeniería detrás de lo prefabricado es tan precisa, aísla mejor del ruido y del frío, y te baja el gasto mensual, ¿por qué sentido tiene que el mercado inmobiliario siga premiando económicamente el apilar ladrillos? Parece que premiamos lo menos eficiente. Bueno, lo que ocurre es que la valoración inmobiliaria no responde solo a la termodinámica, responde a la sociología. Se está produciendo un desfase temporal tremendo entre la innovación industrial, que va a la velocidad de la luz, y la percepción cultural, que se mueve a la velocidad de un glaciar. Totalmente de acuerdo. En países como España, el ladrillo y el hormigón tienen un arraigo cultural gigantesco. Son sinónimo de patrimonio inamovible, ¿sabes? De legado para los hijos. Todavía existe esa inercia mental de creer que si una pared no pesa 2 toneladas, pues no es un muro de verdad. Es el peso de la tradición distorsionando el valor real de las cosas. Exactamente. Pero hay una tendencia muy clara que Mundo Modular remarca muchísimo, y es que este panorama está virando a gran velocidad. Y ojo, el catalizador de este cambio no es que a la gente le parezca más bonito, es la regulación y el bolsillo. Claro, los certificados de eficiencia energética. Antes eran un papelote administrativo para salir del paso. Y ahora están cobrando una importancia legal y financiera demoledora. Hoy en día, los bancos ya están empezando a ofrecer hipotecas verdes, con mejores intereses si la vivienda es de bajo consumo. Es que a medida que la energía se encarece, el comprador de segunda mano va a dejar de mirar cuánto grosor de ladrillo tiene la fachada. Empezará a exigir saber cuántos kilovatios consume la casa en pleno mes de enero.
Es que la eficiencia energética va a actuar como el gran igualador del mercado. Cuando hace bajo cero en la calle y tu casa está caliente sin apenas encender la calefacción, al propietario le da absolutamente igual si el muro se levantó bloque a bloque bajo la lluvia o si llegó en un camión remolque. Desde luego, la comodidad térmica y el ahorro en la cuenta bancaria terminan derribando cualquier nostalgia por los métodos del pasado. Bueno, con todas estas piezas ya sobre la mesa, creo que la hoja de ruta para tomar una decisión informada se dibuja con mucha claridad. Sí, podemos hacer un buen dictamen recopilando todo. A ver, resumiendo las conclusiones principales de los apuntes. Quien tenga como prioridad máxima la velocidad, quien necesite un control férreo sobre la inversión desde el minuto 1, sin infartos financieros, y valore la eficiencia energética por encima de tener una forma arquitectónica excéntrica, encontrará su respuesta natural en la construcción prefabricada. Totalmente. Y por el contrario, quien tenga un terreno muy complejo en la montaña, quien tenga un diseño laberíntico y ultra personalizado en la cabeza, y, muy importante, quien disponga del tiempo y la resiliencia mental para lidiar con la incertidumbre, pues debe apostar por la libertad del lienzo en blanco de la obra tradicional. Es un resumen que la verdad destila la esencia del problema. Volvemos a la premisa con la que arrancamos la inmersión de hoy. El fracaso no viene del sistema en sí. Viene de elegir un método que no encaja con tu realidad vital. Yo estoy convencida de eso. Forzar una obra tradicional de ladrillo cuando tienes urgencia por mudarte en 8 meses porque te vence un alquiler es firmar una condena de estrés absoluto. Te arruinas la salud, literalmente. Sí. Y del mismo modo, optar por un sistema modular súper cerrado, cuando eres una persona con la necesidad constante de cambiar de opinión sobre la marcha, pues es garantizarte frustración peleando con la fábrica todos los días. El éxito de construir un hogar radica en conocerse profundamente a uno mismo antes de firmar absolutamente nada. El autoconocimiento como el primer cimiento de la casa, ¿no? Fíjate, es una manera preciosa y muy certera de verlo. Pues es un enfoque brillante para ir cerrando este análisis. Pero antes de dar por terminada la charla de hoy, me gustaría dejar flotando en el ambiente una reflexión bastante provocativa que me ha surgido repasando estos datos. A ver, cuéntame. Hemos analizado cómo la percepción del mercado, aunque va lenta, está cambiando. Impulsada por normativas ambientales, por el coste de la luz y también por la escasez de mano de obra en la construcción tradicional, que cada vez hay menos oficiales. Las fábricas modulares cada día refinan más su tecnología, alcanzan niveles de hermeticidad y de rapidez que el trabajo manual bajo la lluvia, por pura física, no puede igualar. Es una evolución técnica que desde luego no parece tener techo a corto plazo. Pues si esa trayectoria se mantiene firme durante las próximas décadas, me surge una pregunta inevitable. ¿Llegará el momento en que el levantar una casa apilando bloques a mano, expuestos al frío durante 1 año y medio, deje de considerarse la manera normal de hacer las cosas? Es una posibilidad muy real. ¿Quién sabe si, en un futuro no muy lejano, la construcción tradicional pase a ser vista directamente como una excentricidad romántica? Un capricho tremendamente arriesgado y costoso, reservado única y exclusivamente para aquellos que estén dispuestos a pagar auténticas fortunas por el mero lujo de disfrutar de una artesanía imperfecta. Mientras el estándar para la mayoría sea que te traigan el lugar perfecto en un camión, no. Exacto. Tal vez la lentitud del ladrillo quede pronto relegada a los libros de historia. Y ahí dejamos eso para que quien nos escuche reflexione por su cuenta. Hasta la próxima inmersión profunda.